Sheinbaum revienta las acusaciones de Xóchitl. La oposición choca contra el muro de la soberanía. La narco ex candidata presidencial del PRIAN, Xóchitl Gálvez, ladró mentiras y acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de disque proteger a presuntos políticos vinculados con el crimen organizado, y con sandeces cuestionó la postura de la mandataria frente a los señalamientos provenientes de Estados Unidos. La narco botarga sostuvo delirando que Morena debe responder con investigaciones y no con descalificaciones a la narcooposición. En respuesta a las barrabasadas de la narcoladrona, Claudia Sheinbaum defendió la soberanía nacional y afirmó que cualquier acusación debe ser investigada por las instituciones mexicanas con pruebas, no por presiones externas. La presidenta acusó a sectores de la narcoderecha de impulsar una falsa narrativa para desacreditar a la transformación y aseguró que la decisión sobre quién gobierna México corresponde exclusivamente al pueblo mexicano y no a las narcoagencias extranjeras. Veamos enseguida cómo la narcobrutarga Xóchitl es despedazada por la presidenta por ladrar la narcocampaña de la narcosía, como le ordenan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. No nos dejemos engañar, que la presidenta Claudia Sheinbaum no nos falte al respeto. Quiere infundirnos miedo de intervencionismo en nuestro país. Asegura que vendrán por unos y luego por otros, al referirse a la solicitud de extradición de Rocha Moya y colaboradores. Pero ¿saben qué? Les voy a asegurar algo. No vendrán por los mexicanos de bien. No vendrán por el agricultor que trabaja todos los días para sacar su cosecha. No vendrán por la dueña de la pastelería que se gana la vida en su negocio. No vendrán por los millones de trabajadores que se esfuerzan por el bienestar de sus familias. Ni tampoco vendrán por los políticos honestos que sí hacen su trabajo. Que no nos confundan. Los que deben tener miedo son los narcopolíticos que este gobierno se empeña en proteger. En su discurso del Monumento a la Revolución, la presidenta formalizó la protección y defensa de los suyos, esos acusados de narco. ¿Qué razón tiene Maru Campos que este gobierno protege a los narcopolíticos? La jefa del Ejecutivo tendrá que idearse más pretextos para encubrir a Rocha Moya, sobre todo porque la jueza del Distrito Sur de Nueva York señaló que hay evidencia abundante luego de la comparecencia del general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Las alarmas están prendidas en Palacio Nacional. No será suficiente volcar todo el peso del Estado contra la gobernadora Maru Campos para desviar la atención. Lo advertí, y Maru Campos coincide. Antes había gobernantes que se coludían con el narco, lo que ya era grave. Pero hoy, Morena ha creado en algunos estados un sistema en el cual el narco no solo es un aliado, sino es quien toma las decisiones. El gobierno de Claudia Sheinbaum debe entender que no es con señalamientos y persecuciones a la oposición que su administración zanjará las graves acusaciones de morenistas con vínculos con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum está ante la disyuntiva: o investiga a fondo los nexos de los suyos con el crimen, o tendrá que asumir el costo de que sea acusada de encabezar un narcogobierno. Por otra parte, vaya calladón que le dio la presidenta Sheinbaum al embajador de Estados Unidos en México, cuando lo único que pidió fue dejar la política fuera de la lucha contra el narcotráfico. Una declaración hecha dentro de la agenda bilateral entre ambos países. Vaya talante autoritario que mostró la primera mandataria. Qué falta de diplomacia. Presidenta, bueno, podríamos considerar que en otros temas en la política que ya prácticamente podría declararse que se ha comenzado esta contienda electoral para el 27, ayer la aparición del presidente López Obrador con esta carta en donde, bueno, pues reafirma que da su apoyo precisamente por todos los ataques que ha recibido su gobierno, pues tanto nacionales como internacionales, este ambiente que al final, bueno, pues se ve, está recrudeciendo, está aumentando. ¿Qué lectura darle a la aparición del expresidente López Obrador en este, bueno, pues apoyo que está incondicional al gobierno y sobre todo para, pues, responder en cierta forma a toda esta ordenada ola de ataques que ha tenido el gobierno? Pues tiene que ver con lo que hemos estado diciendo desde hace un mes. El domingo en el Monumento a la Revolución y en todas las plazas, o por lo menos una plaza pública de todo el país, en las 31 entidades, Coahuila no, porque tiene elecciones este fin de semana, pero tiene que ver con esta ofensiva de la que hemos estado hablando. Entonces, a ver, pon la carta. Lo dije yo el domingo en el Zócalo. La pregunta es, primero, lo que ocurrió en Chihuahua. Después, la solicitud urgente de detención con carácter de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos 3 autoridades electas o elegidas en funciones. Eso nunca había ocurrido en México, nunca. Con ello se desata una campaña muy fuerte que continúa en las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación, prácticamente, con sus excepciones, que lo que dicen es narcopartido, narcogobierno, tomando esto que viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del gobierno. ¿Para qué? Por sus elecciones de noviembre de 2026, que quieren usar a México como parte de su retórica en la elección, y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027. En el domingo yo lo dije como preguntas. ¿No será que? Y tenemos derecho a dudar, porque históricamente ha querido haber injerencia con el pretexto del narcotráfico. Tanto que leí aquí las memorias de Miguel de la Madrid, de lo que él pensaba que había sido su relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México, que en efecto lo dice muy claramente: quieren usar este tema como un pretexto para intervenir en asuntos en México. Lo dije muy claramente. Y dije, ¿quién es el que pone y quita autoridades en México? El pueblo.
Claro, si hay denuncias de algún funcionario, servidor público, en México se investigan y se procede, como se ha hecho desde que llegamos. Si hay una denuncia que procede, que tiene pruebas, se procede a la detención de algún funcionario. Pero suponer que todo lo que diga una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es verdad por el solo hecho de decirlo, pues entonces vamos a seguir pensando que es verdad todo lo que hagan y vamos a permitir que quien defina el futuro de México no sean los mexicanos, sino sea el exterior. Por eso dije, no es un asunto de Sinaloa, es un asunto de soberanía. ¿Quién pone y quién quita? Lo he dicho desde hace pues ya más de un mes aquí. Y también he dicho, si fuera un gobernador de oposición, diríamos exactamente lo mismo, en funciones. No importa si fuera del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Si viniera de fuera del Departamento de Justicia una solicitud para alguno de ellos, diríamos, ¿dónde están las pruebas? Cuando ocurrió lo de Cienfuegos, lo del general Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos por la DEA, el presidente López Obrador habló con el presidente Trump, lo dice ahí en su carta. Y el presidente Trump dijo, a ver, envíenle las pruebas a México y que sea juzgado en México. Se hizo público todo el expediente que venía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y se demostró con todo el expediente que no había ninguna prueba. Y aquí la Fiscalía General de la República dijo no hay pruebas, pero se hizo público, abierto a todo el pueblo de México. Pero ya tenemos un antecedente. Y hay muchos otros antecedentes, muchos otros. Pero es la primera vez que es para un gobernador en funciones, para un presidente municipal en funciones, para un senador en funciones. Si hay responsabilidad, pues que lo investigue la Fiscalía General de la República. Pero no tenemos por qué tomar a ciegas lo que se pide. Porque entonces, como lo dije, son ellos, después vienen otros gobernadores de cualquier partido, y después vienen otros, y después vienen otros, y después vienen otros, y entonces ¿quién decide en México? ¿El pueblo de México o el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Es muy relevante. Claro, la oposición ha querido decir que la presidenta quiere tapar a cualquier persona. No es cierto que la propia Fiscalía abrió su carpeta de investigación. Pero se suman a esta oleada contra el gobierno de México, contra el expresidente López Obrador, o el presidente López Obrador, y contra la transformación. Y el objetivo es decir, es que están ligados al narco. Bueno, les voy a poner aquí antes de leer la carta, todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio del presidente López Obrador. Y algunas de ellas que fueron extraditadas. Digo, para todos estos, ¿se los puedes pasar para que a todos los compañeros? Del Cártel Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Santa Rosa de Lima, Los Rojos, Arellano Félix, la empresa. Y nada más se está hablando de cabezas, porque son alrededor de 680 detenciones que se hicieron del 2019 al 2024. Si hubiera habido una colusión, pues entonces ¿por qué se detienen? Entonces, esta es la narrativa que han querido poner. Les voy a poner a lo que dice Silva Herzog Márquez, que es increíble. Bueno, lo hace a mi juicio porque Donald Trump finalmente dio en este golpe en el centro de gravedad del régimen. No es un gobernante de un estado por ahí que tiene una cierta dinámica en ese espacio, sino que es la representación de una estrategia política y de la alianza entre Morena y el crimen organizado. Pero y esa vinculación tiene un padrino. Y el padrino es Andrés Manuel López Obrador. No, yo estoy de acuerdo con Imagínense nada más. O sea, no es... a mí me da risa, ¿no? Mucha risa. Porque como no tienen otra cosa, como no tienen vínculo con el pueblo, como no lo tienen, entonces inventan estas barbaridades. Claro, esto que dicen, pues está vinculado con la ultraderecha mexicana, con la ultraderecha de América Latina, con la ultraderecha de Estados Unidos, para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Falso de toda falsedad. Además la gente lo sabe. Si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos. Y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México. Es una narrativa que quieren construir, impulsar, para ver si alguien cae, para ver si alguien se va con la finta. Bueno, la portada de Proceso de esta semana, perdón, no la voy a poner, porque me parece una falta de respeto tremenda. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional perdieron 30 hombres y mujeres en la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa portada, pues es el juego de todo esto. Entonces ponen soldados como si fueran de un grupo criminal. Bueno, pero qué falta de respeto a las familias
de las 30 personas que perdieron la vida en esa detención. La verdad. Entonces, todo esto lo explica López Obrador en su carta. Pero lo más increíble es que dice, no es lo mismo el presidente Trump que yo conocí al que veo ahora. Pon la carta. ¿La leemos toda? ¿Quieren? Es larga, ¿no? No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen prácticas intervencionistas y nada escrupulosas. Miren lo que dice ahí. Para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista. Bueno, lo dice de una manera que lo puede decir más abiertamente. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de la actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial, no puso trabas en las exportaciones. Tampoco aumentó los cobros del envío de remesas. Aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo mexicano en el tratado. Ahí viene también lo de... Dale a la siguiente. Bueno, cuenta todo lo de Cienfuegos. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Es precioso lo que dice el presidente Trump de las y los mexicanos en Estados Unidos cuando se firma el tratado de reconocimiento a trabajadores honestos en los Estados Unidos. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato. Es lo que dice el presidente López Obrador, es que son sus asesores. Es muy interesante leerla completa. Adelante. No, pero regresa. Falta todavía, ¿no? Ya, entonces ahí está. Dice, tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como el presidente Trump le interesa más la historia que el cargo y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica o de bienestar que además causará la pérdida de elecciones. Adelante. Atribuye el sorprendente cambio a sus falsos amigos y consejeros internos. Esa es la interpretación del presidente López Obrador. Y dice, por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Presidenta, pero... A muchos, fíjense lo que ayer, es que está buenísimo. Es buenísimo este debate. De verdad, es buenísimo. Muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Hay momentos en la vida de los pueblos que a lo mejor se puede pasar como guacha, ni de aquí ni de allá. Pero hay otros momentos en que hay que tomar definiciones. Y nosotros siempre hemos tomado la definición de estar con el pueblo. Porque este que habla, Jesús Silva Herzog Márquez, y muchos otros, mismo Salinas Pliego, todos, no es que estén contra la transformación, están contra el pueblo de México. Porque en el fondo son racistas, clasistas. Esa es la verdad. ¿Cómo es que el sexenio del presidente López Obrador sale como el presidente más querido de la historia? Más querido. Sale con 80% de popularidad. Dicho por las encuestas de todos lados. Pues eso es lo que tienen mucho coraje. Ahora también dicen, la presidenta no gobierna. Tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador. Bueno, no se puede ser más misógino que eso. Vamos a ponerles la canción de Macho, macho, macho. Es increíble. A ver, ¿qué dicen de García Luna todavía ahora? Nada. Por cierto, felicidades a la UIF, porque se van a recuperar una buena parte de los recursos de García Luna. Ya va a venir, ya sea Luisa o el propio director de la UIF para explicar. Ayer se detuvo a otra persona por parte de la Fiscalía, vinculado con toda la trama de corrupción de García Luna. A ver, ¿qué dicen de eso? Nada. Salen Calderón y Fox, ¿qué dicen? Ay, muy interesante. Qué bueno que salieron. Nada más que es lo que piensan ellos y otra cosa es la que piensa la gente. Entonces, es un momento en donde tenemos que tomar definiciones. Y lo que yo he sostenido todo este tiempo es que la Fiscalía, hay que confiar en las instituciones mexicanas. Tienen sus problemas, sí, pero hay que confiar en ellas. Porque en el momento en que quien decida por México son las instituciones extranjeras, particularmente en quién gobierna México y quién no, es muy peligroso para la soberanía nacional. Muy peligroso. Por eso yo digo que no es un asunto coyuntural de este momento. Es un asunto de trascendencia. Lo que hagamos hoy
va a impactar a esta generación, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. ¿De quién gobierna en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo, como lo dije el domingo? ¿Quién gobierna en México? ¿Las instituciones extranjeras o las instituciones mexicanas? ¿Quién gobierna en México? Es muy importante. Ahora, la derecha nacional, ultraderecha, porque ya son de ultraderecha. ¿Qué quiere decir ser de ultraderecha? Autoritario. Hablan de libertades, pero en realidad no les interesa la libertad con bienestar. Les interesa la libertad de los de arriba, no de los de abajo. Todo esto que hemos venido platicando, que mencionamos el domingo, tiene que ver con lo que escribe el presidente López Obrador. Y además le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo. Y lo que dice de mí, es la verdad. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.